Muy bien. Pues vamos a orar. Pues vamos a ver un poquito acerca de la respuesta o de la solución que Dios da para el problema del pecado. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Para nosotros, Señor, es maravilloso, es, Señor, espléndido el poder estar aquí. Y queremos, Dios, agradecerte por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, tomar este tiempo para darte culto, Señor. Nosotros estamos aquí porque tú nos has abierto los ojos y nos has dado el entendimiento para poder darnos cuenta que no hay otra manera de podernos encontrar contigo, sino es por medio de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que al oír tu palabra, Señor, tu Espíritu produzca fe en nosotros. Aspiramos, Dios, a permanecer creyendo que Jesús es el Cristo hasta el final. Nosotros, Señor, verdaderamente deseamos que la vida que tuvo la iglesia primitiva, también nosotros la podamos tener. Deseamos, Señor, anhelamos que la fe que tuvo la iglesia primitiva, nosotros como iglesia también la podamos experimentar. Y deseamos, Señor, que el mensaje que la iglesia primitiva predicara, nosotros también deseamos predicarlo cada día, Señor. Por eso, Señor, es que te pedimos que al oír tu palabra, Señor, tú nos permitas poder escuchar tu voz, que podamos ser vivificados, que podamos, Señor, recibir vida mientras oímos la proclamación del Evangelio. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos permites estar reunidos en este lugar. Y nosotros, Señor, te pedimos que tú sigas, Dios, obrando en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para poder ver y poder creer. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos, pues hemos estado viendo, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es solamente, hermano, una promesa del Mesías que había de venir. Y veíamos que esta promesa viene por causa del problema que sucede en el Génesis 3, cuando el hombre peca. Porque cuando el hombre estaba con Dios, todo estaba bien, todo estaba perfecto, el hombre no tenía problemas, el hombre no tenía necesidades, el hombre no conocía la muerte, el hombre no conocía el sufrimiento, no conocía la necesidad, porque Dios le proveía en todo. Es como cuando un árbol está unido a la tierra, el árbol no necesita algo más, porque todo lo que el árbol necesita lo encuentra en la tierra. Asimismo, cuando el hombre estaba con Dios, el hombre no necesitaba algo más, el hombre lo tenía todo. Pero cuando sucede este problema, que es el problema espiritual, que tiene que ver con Satanás, con el pecado y la separación, es cuando entonces al hombre le vienen todos los problemas. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Dios no permite que el hombre muera, no permite que el hombre quede en este problema, sino que Dios inmediatamente le da la respuesta para solucionar este problema. Y entonces vemos, ¿verdad?, que para la respuesta que Dios le da al hombre para Satanás tiene que ver con Génesis 3:15, que es la promesa de la simiente que había venir de la mujer, ¿verdad? Y entonces veíamos hace unos días que en el Génesis 3:15, cuando Dios promete la simiente de la mujer, nos está hablando de que un día iba a venir el Cristo, y cuando Él viniera, Él iba a destruir a Satanás. Y gracias a Dios, eso sucedió ya hace más de 2000 años. Por eso es que nosotros hoy creemos en el Evangelio de la Biblia, creemos que Jesús es el Cristo, porque verdaderamente todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que un día Cristo iba a venir a hacer.
Por eso es que hoy nos gozamos, por eso es que hoy podemos disfrutar del Evangelio, porque nos hemos encontrado con Dios gracias a que Dios nos ha permitido que Jesús es el Cristo. Entonces también vemos que Dios da como respuesta para el problema que tiene que ver con el pecado, la sangre. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:21. En Génesis 3:21 podemos ver que Dios hace un sacrificio, ¿verdad? Que en lugar de que muera el hombre, porque el hombre tenía que morir, porque eso era la consecuencia de la desobediencia, el hombre tenía que morir, pero Dios hace algo. Dios, en lugar de matar al hombre, mata a un cordero, a un animal. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que con la piel de este animal Dios cubre ahora al hombre, cubre la vergüenza del hombre, pero también la sangre es la que le permite al hombre no morir. Dios toma la sangre de este animal y ahora esta sangre que fue derramada a favor del hombre es la que le permite al hombre poder estar con Dios. Por eso es que quiero que continuemos viendo un poquito más acerca de esto. Y voy a comenzar para que lo vayamos entendiendo más. Vamos a ver varios ejemplos de qué es lo que sucede y por qué ahora Dios da como respuesta, como solución al problema del pecado, la sangre, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, porque todo eso es lo mismo, ¿verdad? Hablando en el derramamiento de la sangre. Y vamos a ver, vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento aquellas personas que se fijaban en el Mesías que había de venir, daban la ofrenda de sangre, que era el símbolo de la sangre de la redención. Ellos son los que tenían la solución al problema de su pecado y podían estar con Dios. Ok, a partir del Génesis 3:21 podemos darnos cuenta que la única manera de que el hombre pueda estar con Dios era a través del sacrificio, era a través de sacrificar un cordero, porque eso era la evidencia, eso era la señal de que de lo que Cristo un día iba a venir a hacer. Él iba a venir a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y podamos regresar a Dios. Entonces vamos a ver primeramente el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Que viene ahí en Génesis 3:21. Y vemos que después de la caída, Dios vino a buscar al hombre y da el protoevangelio de la simiente de la mujer que destruirá la cabeza de la serpiente. Eso viene en Génesis 3:15, ya lo vimos. Pero dice que todavía no llegó la simiente de la mujer, por lo que un animal sin pecado murió por el pecado de Adán y Eva y se cubrió su desnudez con la piel de animales. Eso lo podemos ver en Génesis 3:21. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el segundo ejemplo y vamos a ver el ejemplo de Caín y Abel. Vamos a leer Génesis, por favor. Génesis 4. Y aquí vemos el siguiente ejemplo. Génesis 4 le dije que 4:2, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a leerlo desde el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muchas veces, hermanos, al leer esta porción de la palabra, de las Escrituras, a través del Génesis 4, se sacan muchas enseñanzas que están fuera del mensaje que Dios está hablando acerca de lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué aquí en este capítulo ahora los hijos de Adán son los que hacen el sacrificio? Son los que hacen el derramamiento de la sangre. ¿De dónde provenía esto? ¿Será que a ellos se les ocurrió? En ese tiempo, el indicado para ofrecerle sacrificio a Dios tenía que ser el primogénito, tenía que ser Caín. Pero Caín no ofreció lo que Dios había pedido para que el hombre pudiera estar con Dios. Caín determinó dar lo que él quiso dar. Y si vemos en la otra parte, ahora está Abel, y Abel ofrece un sacrificio, y vemos que Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el sacrificio de Caín. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Será que Dios pues como que tiene preferencia? No. Lo que pasa es que Dios ya le había mostrado al hombre cuál era el camino para que Dios pudiera estar con el hombre. El sacrificio que está haciendo Caín está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de lo que Dios ya le había mostrado y le había enseñado al hombre para que el hombre estuviera con Dios. ¿Desde cuándo? Desde el momento en el que sus padres, Adán y Eva, pecan. Ellos, al desobedecer a Dios, terminan separándose de Dios. Ahora el hombre ya no puede estar con Dios, pero Dios le dice al hombre, hay una manera para que ustedes puedan estar conmigo. Y Dios le muestra a Adán y a Eva que la única manera de que el hombre pudiera estar con Dios era a través de derramar la sangre de un cordero. Pero ¿por qué entonces Caín, en lugar de ofrecer el sacrificio, en lugar de ofrecer el cordero, ofrece otra cosa a Dios? Ese es el problema del hombre, que el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre prefiere obedecer a sus buenos deseos, a sus buenos pensamientos, a sus buenas intenciones, pero el hombre no quiere obedecer a Dios. Por eso es que Caín ahora no está ofreciendo lo que Dios ya le había pedido al hombre. ¿O será que sus padres no le transmitieron el pacto a Caín bien? Claro que sí. Por eso es que Caín va con la intención de ofrecerle algo a Dios, pero Caín se equivoca. Caín hace algo que está fuera de la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre le dé cosas. Lo que Dios espera del hombre es que el hombre le pueda obedecer, pero eso no se puede hacer fuera del pacto. El hombre que está fuera del pacto nunca va a poder obedecer a Dios. El hombre, para que pueda obedecer al pacto, para que pueda obedecer a Dios, necesita estar dentro del pacto. Y Caín no hizo eso. Caín está expresando que él está fuera del pacto, porque él no está ofreciendo lo que el pacto pide. Él está ofreciendo algo que a él se le ocurrió. Y eso es lo que sucede comúnmente en las iglesias. Las iglesias hoy están llenas de cosas que se le ocurren al hombre. Hoy el hombre está haciendo cosas en la iglesia que se le ocurrieron, que le vinieron como ocurrencia, como buenas ideas. Y Dios no está esperando que nosotros tengamos buenas ideas. No está esperando que tengamos buenas intenciones o que ayudemos a la obra de Dios. No, lo que el hombre tiene que hacer es solamente obedecer.
pero no lo puede hacer si no tiene el pacto. Por eso es que una persona que no está viviendo para el pacto está todavía atrapado en el Génesis 3. Una persona que no está viviendo para el pacto sigue separada de Dios. Y eso es lo que está expresando aquí Caín. Caín está expresando que él no tiene el pacto. Pero vemos que Dios se prepara también, ¿verdad?, para que el pacto no se pierda. Y aquí vemos a Abel. Abel es el que reacciona correctamente al pacto y él ofrece a Dios lo que Dios le había pedido al hombre para que Dios pudiera estar con el hombre. Acuérdense que hay un problema. El hombre ya no puede ir a Dios. El hombre ya no puede estar con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre comió del árbol del cual Dios le dijo: no comas, porque el día que comas ciertamente morirás. El hombre fue cortado de Dios. El hombre fue dividido de Dios. Ahora, como el hombre se volvió pecado, Dios como es santo, no puede habitar con el pecador. No puede habitar en medio del pecado. Por eso es que el hombre ahora es cortado de Dios. Pero vemos claramente el ejemplo de Caín. Y Caín, al ofrecer el sacrificio, dice aquí que Dios vio con agrado a ¿quién? A Abel, ¿verdad? Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y muchas veces aquí se malinterpreta esta enseñanza. Se enseñan otras cosas, se dan a creer otras cosas que no tienen nada que ver con el pacto. Aquí solamente, hermanos, lo que Dios nos está mostrando a través del Génesis 4, a través del ejemplo que está haciendo Abel, es que la única manera de que el hombre ahora puede estar con Dios es por medio del sacrificio, es por medio del derramamiento de la sangre. Porque esa sangre lo que estaba haciendo para con el hombre es que el hombre no iba a morir. Cuando la sangre de los animales era puesta sobre los hombres, sobre las personas que hacían ese sacrificio, el pecado de esa persona era cubierto. Por eso es que era muy importante la sangre para ellos, porque era el camino para que Dios pudiera estar con ellos, pero también a través de este sacrificio ellos recibían perdón de sus pecados solamente por un tiempo. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que es correcto lo que Dios está haciendo, lo que está haciendo Abel. Es correcto lo que Abel decide ofrecerle a Dios, porque Abel no está tomando algo que a él se le ocurre. Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere que nos pongamos a hacer cosas que se nos ocurran. Dios quiere que nos apeguemos al pacto. Dios quiere que tengamos bien claro qué es el pacto. Y veíamos hace unos días que el pacto que Dios le da a Adán y Eva era: no comas de ese árbol. Pero el pacto que ahora Dios nos ha dado a nosotros es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. Y si nosotros conocemos bien el pacto, si nosotros nos apegamos correctamente al pacto, Dios va a estar con nosotros. Y esto es la evidencia de aquel que ya se encontró con Dios. Porque ahora tiene el pacto, está dentro del pacto, está guardando el pacto, está obedeciendo al pacto. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí hay un problema. Caín representa a la religión muchas veces. Caín representa muchas veces enseñanzas que están fuera del pacto.
Aquí podemos ver una cosa clara, que lo que está ofreciendo Caín tiene que ver con su esfuerzo. El evangelio no tiene que ver con el esfuerzo del hombre, no tiene que ver con lo que el hombre pueda hacer. El evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo a favor de nosotros, por lo que Cristo hizo por mí. Con eso tiene que ver el evangelio. No tiene nada que ver con lo que yo haga. En Efesios lo podemos ver, 2:8, que la salvación es solo por gracia. La salvación no es por obras. Por eso es que no se trata de que nos pongamos a hacer cosas. El evangelio, hermano, no tiene que ver con ponernos a hacer cosas. El evangelio tiene que ver con la fe, con tener la fe para poder creer en el evangelio, para poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Vamos a ver el tercer ejemplo, que es con Noé. Estamos viendo, ¿verdad?, la respuesta que Dios da al problema del pecado. Y antes de pasar al siguiente ejemplo que tiene que ver con Noé, en el capítulo 6 de Génesis, tenemos que recordar que después de la caída del hombre, todas las personas necesitaron una ofrenda de sangre para poder estar junto con Dios. Sin que se resuelva el pecado, nadie puede estar ante Dios. Si no hay un derramamiento de sangre, si no hay un sacrificio, el hombre no puede estar delante de Dios. Por eso es que a partir de la caída del hombre, todos necesitan ahora un sacrificio. Porque el sacrificio es el camino que ahora tiene el hombre para poderse encontrar con Dios. Vamos a ver Génesis. Vamos a leerlo desde el 9, Génesis capítulo 6, verso 9. Lo demás ya lo vimos. Solamente vamos a ver los ejemplos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Imagínense. Esto ya lo hemos visto, pero no está de más volverlo a retomar un poquito. Y yo siempre pregunto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando nosotros leemos esta parte de la palabra de Dios? Cuando dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tal pareciera que es algo difícil de alcanzar hoy, ¿verdad? Y claro, para el hombre es imposible caminar con Dios. Pero Dios dio un camino para que Noé pudiera estar con Dios, para que Dios pudiera caminar con Noé. Cuando la palabra de Dios dice que Noé era varón justo, no estaba hablando de la justicia de Noé. En Romanos podemos ver que nuestra justicia no nos puede salvar, nuestra justicia no nos puede llevar ante Dios. Aquí no está hablando de lo que estaba haciendo Noé. Noé era alguien común, como ustedes, como yo. Era alguien que tenía pecado. Noé era alguien que también tenía el mismo problema que hoy también tenemos nosotros. Noé estaba bajo el mismo problema, pero Noé hizo algo. Él creyó que por medio del sacrificio Dios iba a estar con él.
Por eso es que Noé hacía algo. Vamos a seguir leyendo. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y vamos a pasarnos hasta después del diluvio. Creo que viene en Génesis 8:20. ¿Qué sucede? Después que termina el diluvio, ¿verdad? Dios, leímos en el 6 que Dios ve a Noé como varón justo, ve a Noé como alguien con el cual Dios pueda caminar. Pero vemos que después que viene el diluvio, que pasa el diluvio, vamos a ver qué hacía Noé. Y dice en el 8:20, Génesis 8:20, que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si nos damos cuenta, mientras el hombre tiene el pacto, Dios, en lugar de dar muerte, lo que hace es dar vida. Cuando el hombre tiene el pacto, el hombre va a tener vida. Pero cuando el hombre está fuera del pacto, el hombre tiene que morir. Por eso es que podemos ver desde el Génesis 6 lo que dice Dios de Noé, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Varón justo, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿Qué hacía Noé? Siempre yo tenía la idea de que, yo me imagino a Noé orando todo el tiempo, ¿verdad? Me imagino a Noé ayunando toda la vida. Me imagino a Noé haciendo puras cosas buenas. Pero ese es el problema. Porque si Dios está viendo a Noé como alguien justo, no era por lo que él hacía. Era por causa de la respuesta que Dios da para el pecado. La sangre. El hombre por medio de la sangre podía estar con Dios. Y eso hacía al hombre verse justo delante de Dios. El sacrificar un cordero para el hombre era presentarse justo delante de Dios. El no presentar un cordero en sacrificio delante de Dios era ser hallado injusto, digno de muerte. Y Dios no podía estar con él. Lo vuelvo a repetir. El presentar un sacrificio delante de Dios era ser presentado justo ante Dios. Lo que hacía justo al hombre era el presentar un sacrificio. Eso lo hacía verse justo delante de Dios, no porque no tuviera pecado, no porque haya orado mucho, no porque haya ayunado, no porque hizo algo que maravilló a Dios. No. Solo obedeció lo que Dios exigía. Y por eso Noé era justo delante de Dios, era perfecto en sus generaciones,
Y con Dios caminó Noé, porque Noé todo el tiempo hacía sacrificios. Más adelante en el libro de Job podemos también ver este mismo punto. Yo hago mucha referencia en Noé con Job, porque Job, desde que comienza el libro de Job, comienza hablando de que Job hacía todos los días sacrificios, hacía ofrendas por él y por cada uno de sus hijos, todos los días. Y nos damos cuenta aquí en el Génesis 8:20 que termina el diluvio. Dios había destruido a todos los hombres, había quitado la vida que había en la tierra por causa del pecado, por causa de que los hombres ya no hacían el sacrificio y el hombre tenía que perecer. Aquí es donde nosotros tenemos que tener ojos para ver y oídos para escuchar y un corazón correcto para poder creer que si el hombre no tiene el sacrificio del cordero, el hombre va a perecer. Eso fue lo que le pasó a la generación en el tiempo de Noé. Todos perecieron, todos fueron destruidos porque ellos dejaron de ofrecer el sacrificio. El único que no murió fue el que hacía los sacrificios, y era Noé. La diferencia entre todos los hombres en el tiempo de Noé y Noé era una. Quizás los hombres en la generación de Noé quizás ayudaban a la gente, quizás regalaban comida, quizás eran buenas personas, quizás eran buenos esposos, buenos trabajadores, pero no hacían el sacrificio. Y eso los hacía verse injustos delante de Dios. Ellos se olvidaron del sacrificio. Por eso es que una de las señales de la venida del Mesías va a ser como en los días de Noé, donde todos están comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres están viviendo una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Si el hombre hoy está pereciendo, es porque el hombre está totalmente desconectado de la voluntad de Dios. Si el hombre hoy no tiene vida, es porque está separado de Dios. Y haga lo que haga, no va a vivir. El hombre que está separado de Dios está bajo una sentencia. En el Génesis 6 pasó. Toda esa generación pereció. Solamente hubo una familia, una casa que no pereció porque tenían el camino para poder estar con Dios. La sangre. Nosotros, hermanos, no necesitamos algo más. Noé, hermanos, no hacía algo más. Noé solamente tenía el pacto. ¿Y cuál era el pacto para Noé? Derrama sangre, haz sacrificio. Y si tú haces sacrificio, yo voy a estar contigo. Para que Dios pueda estar hoy con nosotros, nosotros necesitamos tener el pacto. ¿Y cuál es el pacto para nosotros? Sacrificar el cordero, portarnos bien, congregarnos. No, para nosotros el pacto hoy, hermanos, es creer que Jesús es el Cristo por medio de la predicación. Y si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces yo voy a estar con Dios. Dios está conmigo. Eso es el Evangelio. Eso es estar dentro del pacto, que Dios puede estar con nosotros.
Amén. Muchas veces yo leía el Antiguo Testamento y yo veía que Abraham fue el hombre más rico de su tiempo, que Noé, no lo dudo que fue el más rico de su tiempo, que Job fue el hombre más rico de su tiempo, ¿no? Y todos. ¿Y en qué se basaba la riqueza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Job? ¿En qué se basaba la riqueza de ellos? En tener ganado. De hecho, en el libro de Job, ahí viene cuánto ganado tenía Job. Pero es que esa riqueza, hermanos, no era para que ellos disfrutaran y tuvieran placer. Esa riqueza que tenían ellos era para ofrecérselo a Dios. Nosotros pensamos, Job era bien rico porque Dios estaba con él. Ay, ahora todos imitamos a Job porque todos queremos la riqueza que tenía Job. Un corazón torcido, un corazón codicioso, es lo que expresamos. Job, hermanos, tenía ganado no para que lo disfrutara, sino porque Job hacía sacrificios todos los días de su vida a favor de él y a favor de toda su casa. Más o menos hay una estadística de que Job hacía 12 sacrificios, ¿sí? Porque eran 7 varones, hijos, 3 mujeres, hijas, él y su esposa. 12 sacrificios. O sea, hace que Job sacrificaba mínimo 12 animales cada día. Ah, y no cualquiera. No voy a agarrar el más flaco. Voy a agarrar este que está medio tuerto. Job no hace lo que nosotros hacemos hoy. ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios? Y no te estoy hablando de dar dinero, porque luego la avaricia sale ahora, ¿no? El pastor quiere que demos dinero. No, yo no quiero que dé dinero. Yo quiero que tú le rindas tu vida a Dios, que tú puedas vivir para el Evangelio. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tus cosas. Dios quiere que tú creas que Jesús es el Cristo, para que entonces te puedas salvar, para que puedas encontrar con Él, para que Él pueda estar contigo. Sí, porque cuando hablamos ya en la iglesia se va a hablar de dar, que es lo primero que pensamos. Y uno hace, no, hermano. En el Evangelio, Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere totalmente. Dios te quiere completamente. Porque Él vino a salvarte. Él vino a salvarme. Amén. Entonces imagínense. Por eso es que Job tenía tanto ganado. Porque por eso es que Job era uno de los hombres más ricos de ese tiempo. Porque él sabía que él necesitaba todo eso para que Dios pudiera estar con él. Amén. Entonces Noé, hermanos, era justo por causa del sacrificio. Noé era perfecto por causa del sacrificio. Dios caminaba con él por causa del sacrificio, no porque hacía algo más. Si usted y yo hoy creemos que Jesús es el Cristo, yo soy justo, usted es justo, usted es perfecto, yo soy perfecto, Dios va a caminar conmigo, Dios va a caminar con ustedes, porque eso es la evidencia de estar en el pacto. Cuando tú estás en el pacto, tú eres justo delante de Dios. Cuando tú estás en el pacto, tú eres recto delante de Dios. Cuando tú estás en el pacto, Dios está contigo, Él camina contigo. Pero esto sorprende a cualquiera, ¿verdad?
Y podemos decir lo que dice el Salmo 8:4. ¿Y quién es? ¿Y quién soy yo para que Dios pueda hacer eso conmigo? Hermanos, por medio del pacto, Dios está con nosotros. Por medio del pacto, Dios camina con nosotros. Y eso es suficiente. No necesitamos más. Solo necesitamos ser hallados dentro del pacto. Eso es la fe. Eso es ser certeros. Estar dentro del pacto. Porque el que está dentro del pacto va a poder disfrutar de estar con Dios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y vamos a ver en el Génesis 2:8. Perdón. Génesis 12:8. Ya vimos a Adán y a Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le da como respuesta para el problema del pecado? El sacrificio, ¿verdad? El derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que hace Noé en toda su vida? ¿Y por qué Dios llama a Noé justo, recto, y Dios camina con él? Por causa del sacrificio. Ahora vamos a ver a Abraham, Génesis 12:8, ¿verdad? Dice la palabra: Génesis 12:8. Sí, permítanme. Ajá, aquí estamos. Ya estamos ahí, Génesis 12:8. Si lo leemos desde el 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El 8. Luego, vemos primero ahí, ¿verdad? Se le apareció Dios a Abraham, ¿en dónde? En esa tierra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahí es donde Dios le habla a Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham ofrece un sacrificio. Sí, pero mire la respuesta. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo Abraham ahí? Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Aquí, hermanos, como que se va perdiendo el sentido del sacrificio. Aquí ya no dice sacrificio, ya no dice ofrenda, ya no dice derramamiento de sangre. Pero lo que está haciendo Abraham es que él está cumpliendo el pacto. Dios lo llama, ¿verdad? Dios llama a Abraham, ¿verdad? Dios lo llama y le dice que le va a dar toda la tierra, ¿no? Todo lo que ve delante de ti va a ser para ti y para tus descendientes. Dios le promete a Abraham que toda la tierra va a ser para él.
pero había algo que tenía que hacer: salir de su tierra y de su parentela. Hemos visto que Abraham viene de una familia idólatra, porque Abraham, ¿de dónde era? Era de Ur, de los caldeos, y los caldeos eran idólatras, ¿sí? Abraham está siendo llamado de una nación que no tenía que ver con el pacto, pero Dios decidió llamar a Abraham y sacarlo de esa tierra. Hermanos, eso que hace Dios con Abraham es sacarlo de ese estado de vida de no conocer a Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham no sabía quién era Dios. No conocía la voz de Dios. ¿Cómo es que Abraham empieza a conocer a Dios? A Dios, ya por lógica tenemos que entender que Dios le muestra el camino a Abraham para que Dios pueda estar con él. Por eso es que Abraham, desde el comienzo de su caminar, de su peregrinar con Dios, Abraham empieza a hacer los sacrificios. Lo leemos desde el 12:1 para que lo entendamos más. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Mire, Abraham sale sin nada, solamente trae al sobrino. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando nosotros leemos de Abraham, ¿qué es lo que más nos gusta? Esta parte, ¿verdad? El verso 2 y el verso 3, ¿no? Y no, es que Dios dice que los que me bendigan van a ser benditos, y los que me maldigan van a ser malditos. Hay de aquellos que se metan con un hijo de Dios, hay de aquellos que se metan con un siervo de Dios. La gente hoy está ocupando esta porción de la Biblia solamente como un amuleto, ¿verdad? No, hermanos, aquí lo que estaba haciendo Dios con Abraham al llamarlo es que Dios lo estaba justificando. Dios le estaba dando la justificación. Él lo estaba perdonando. Porque el pasar de un estado maldito a un estado maldito, solamente que sea perdonado. El hombre, hermanos, está en un estado maldito. El hombre que no conoce a Dios está en un estado maldito. Y para que pueda pasar de ese estado maldito a un estado bendito, de estar con Dios, Dios lo justifica. Esto tiene que ver con la justificación. Dios está justificando aquí a Abraham. Él lo está llamando. Y por eso le dice la promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Saben por qué él es conocido como el padre de la fe? Porque él es el primero en creerle a Dios. El hecho de que Abraham, hermanos, haya salido de su tierra y de su parentela, el hecho de que Abraham haya dejado a su familia atrás y se haya ido a un lugar incierto, a un lugar desconocido, sin ninguna garantía, hermano, no cualquiera hace eso. Es como si hoy me dijeran: Hermes, pues necesito que te vayas a España. No, bueno, escogí un lugar bonito, ¿no? Bueno, uno más acá. Necesito que te vayas a Venezuela.
¿Ustedes irían? ¿Ustedes dejarían todo? Doñita, ¿dejaría todo? Uno puede decir aquí sí, pero ya en la realidad no lo creo. Ya en la realidad, ya en el hecho real, no lo creo. Pero póngase en el lugar de Abraham. Abraham fue el primero en creerle a Dios sin conocer a Dios. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque fue el primero en creerle a Dios. Y Dios, hermanos, le muestra el camino para que Dios pueda estar con él. Y la evidencia de que Dios está con él es que él va a ser bendito. Él le da una promesa. Él ahora está caminando bajo una promesa, bajo un pacto. Amén. Y dice el 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Hermano, ¿qué le dijo Dios? Dios fue claro, deja a tu tierra y a tu parentela. Job, ¿quién era? Job era su parentela. Perdón, Lot era su parentela. ¿Verdad? Y así nos pasa, ¿verdad? Y por eso nosotros siempre, hermano, cuando leemos Abraham, nos enamoramos de Abraham. Yo quiero ser como Abraham. Hermano, te pregunto, ¿Noé obedeció o no obedeció? Entonces, ¿qué dice? Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero aquí vemos que Abraham se lleva a Lot. ¿Cómo obedeció Abraham? Nos damos cuenta que Abraham obedeció a medias. ¿Sí? No obedeció completamente. Y aquí está el problema. Nosotros, hermanos, cuando leamos a Abraham, no decíamos ser como Abraham, porque ya somos como Abraham. Abraham fue desobediente, nosotros somos desobedientes. Abraham, hermanos, no recibió esta gracia de estar con Dios, el ser bendito. Acuérdese que el ser bendito es Dios conmigo, es estar con Dios. Cuando alguien te dice eres bendito, le está diciendo que Dios está contigo. ¿Sí? Y esta gracia, hermanos, no la recibe Abraham porque él haya hecho algo bien. El hombre no tiene la capacidad de hacer algo bien. El hombre siempre la está regando. Siempre la echa a perder el asunto. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, hermanos, no depende de eso para obrar en nuestras vidas. Porque nosotros demostramos y mostramos que estamos hallados. Nosotros, hermanos, estamos hallados. No hay algo que podamos hacer bien. Antes de casarnos, ¿qué decimos? Como ejemplo, ¿verdad? Yo voy a ser el mejor esposo. Te casaste y eres el mejor esposo. Terminaste siendo el peor. Voy con las mujeres. Las mujeres se casan queriendo ser la mejor esposa. Se casan y son las mejores esposas. No, ya no quieren al esposo ahora. Ahora ya lo corren. Usted no, ¿verdad? Manito, no estoy competizando. Sí, no. Ahora ya la mujer está corriendo al hombre. Que vete, que siempre no. No fue que iban a ser las mejores esposas, que iban a estar con sus esposos, que les iban a ayudar. Luego que nos casamos queremos ser los mejores padres y vamos a volvernos los mejores padres ahora. Y resulta que empezamos a tener hijos y resulta que somos hallados siendo los peores padres. Mira el fruto que tienes hoy. Doñita, mira lo que tienes hoy. Eso es evidencia de que no fuimos buenos padres. Porque para nosotros el ser buenos padres tiene que estar bajo nuestros estándares.
y vio Dios que era bueno. Qué bueno para Dios que el hombre esté con Dios. Amén. No se pongan a reír, es un ejemplo, hermana. Ya usted lo toma muy a pecho. ¿Sí? Hermanos, el ser benditos es el recibir esa gracia de que Dios está con nosotros. No viene por nuestros méritos, viene por causa de un pacto que Él hizo con el hombre, y que, por cierto, Dios ya sabía que el hombre lo iba a fallar, pero Dios no. Por eso cuando Él hace un pacto con Abraham, él hermano, jura por sí mismo. ¿Sí? Lo vamos a ver. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y problemas, el no obedecer a Dios, hermano, ¿qué es lo que le trae al hombre? Problemas. Lot representa problemas en Abraham. ¿Sí? Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, hasta ahí estaba bien, y a Lot, hijo de su hermano. Ahí ya está el problema. ¿Sí? Y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra y a tierra de Canaán llegaron. Fíjese, hermano. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, hasta aquí no hay evidencia de que Dios le haya mostrado la manera para que Abraham pudiera estar con Dios. No está aquí, pero hermanos, la única manera de estar con Dios es por medio del pacto. Por eso es que Dios, hermano, le dio el pacto a Abraham, para que Abraham pudiera estar con Dios. ¿O de dónde creen que le salió la idea a Abraham del derramamiento de la sangre? ¿Ustedes creen que se le ocurrió a Abraham nada más porque sí? No, hermanos, esto es una evidencia de que Abraham le creyó a Dios. La evidencia de que Abraham le creyó a Dios fue al hacer el sacrificio. Cuando alguien cree que Jesús es el Cristo, la evidencia de su fe está en vivir ahora para ese pacto. Y Abraham empezó a vivir para ese pacto. Por eso es que en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar que llegaba, que iba, lo primero que hacía Abraham, sacrificio. ¿Sí? Sacrificio. Es como si yo estuviera en ese tiempo, no, estoy en Mina y me voy a ir a Zaragoza. Llegando a Zaragoza, si yo quiero que Dios esté conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hacer mi casa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, hermana? ¿Para qué? Para que Dios pueda estar conmigo. Y cuando, hermano, cuando Dios está con el hombre está bien, el hombre está completo, el hombre está pleno. Ahora, ¿tú cómo puedes hacer el sacrificio, o cuál es el pacto para que tú puedas vivir como Abraham vivió? No tenemos que hacer lo que Abraham hizo. No tenemos que hacer lo que Eva y Adán hicieron. No tenemos que hacer lo que Noé hizo. Porque acuérdense que todo esto son sombras solamente de lo verdadero que ahora nosotros tenemos. Hermana, ¿usted cree que Dios está con usted? La evidencia de que tú crees que Dios está con usted es que tú obedeces al pacto. ¿Cómo es que tú en tu casa crees que Dios está contigo? Tu fe no dice, que yo creo que Dios está conmigo. Hermano, eso es positivismo. El que tú digas que tú crees que Dios está contigo es positivismo.
Hay un camino, hay una manera para que Dios pueda estar contigo. La evidencia de que Dios estaba con Abraham es que Dios le hablaba a Abraham. Dios guiaba a Abraham. Dios dirigía a Abraham. Abraham, hermanos, no estaba mal mentalmente, diciendo, es que yo me imaginé a Dios. No, la gente hoy en día hace eso. La gente se imagina a Dios y dice, es que Dios me dijo. Y hermano, ya hay gente haciendo cosas que Dios les dijo que no van de acuerdo a lo que es Dios. ¿A quién es Dios? ¿Tú cómo puedes saber que Dios está contigo? ¿Cuál es la evidencia de que tú creas que Dios está contigo? No el decirlo. Es que yo creo que Dios está conmigo. No, tiene que haber una evidencia. La fe de Abraham, hermanos, tenía una evidencia. ¿Cuál era la evidencia de la fe de Abraham? Eso, hermano. Así, el sacrificio. Esa era la evidencia de la fe de Abraham. El sacrificio. El que le cree a Dios, le obedece a Dios, hace lo que Dios dice. ¿Tú haces lo que Dios te dice? ¿Tú haces lo que Dios dice? Si tú lo haces, Dios está contigo. Si tú no lo estás haciendo, Dios no está contigo. Abraham daba evidencia de su fe. Hacía el sacrificio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esta es la respuesta para el problema del pecado. Porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado en mí. Eso es lo que me separa de Dios. Pero Dios me dio un camino para que yo pueda estar con Dios. Eso es justificación. Justificación es aguántame tantito en lo que yo lo hago. Aguántame tantito, yo te voy a dar una solución. Vamos a suponer que hacemos un examen, ¿sí? Y reprobamos el examen. Pero no quiero que reprueben. Vamos a buscar una solución para que no reprueben. Justificación. Les voy a hacer un examen, ¿cómo se llama? De recuperación. Un examen de recuperación. Ya el examen ya lo reprobaron, pero les voy a hacer un examen de recuperación para que en ese ustedes saquen 10. Es más, les voy a poner las preguntas más fáciles de responder. Eso es lo que hizo Dios. Eso es justificación, para que el hombre pueda estar con Dios. Tú estás muerto, el pecado te separó de mí, pero yo te voy a justificar. ¿Sí? Y eso era lo que hacía la sangre de los animales. Cubría el pecado de la gente, cubría el pecado del hombre, para que cuando Dios estuviera con el hombre no muriera. Hermanos, la iglesia hoy no está disfrutando del pacto. La iglesia hoy no está disfrutando del estar con Dios. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. No está disfrutando. La gente, hermanos, se congrega toda su vida y sigue teniendo los mismos problemas. La gente tiene una Biblia que lee todos los días y llora y se siente mal y se queda reflexionando, pero sigue estando en el mismo problema. No puede encontrarse con Dios. Eso es grave. Y todos los días no hay paz para su vida. Porque no se han encontrado con Dios. Hermanos, y la justificación solucionó todo. Corrigió el problema para que Dios pueda venir al hombre, para que Dios pueda estar con el hombre y el hombre ya no viva en un estado maldito, y el hombre ya no viva en un estado de muerte, sino que ahora
pueda ser recreado y pueda ser regenerado. Hermanos, y por eso es que nos exponemos al Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio estamos siendo recreados. El Evangelio, hermanos, la predicación del Evangelio me permite creer en Dios. Me permite creerle a Dios. Me permite encontrarme con Él. Me permite conocerlo. Lo vuelvo a decir. Me permite creerle a Dios. Me permite encontrarme con Él. Me permite conocer a Dios. Cuando tú te expones al Evangelio, tú te estás exponiendo a la luz. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 5, dice que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz, sino que las tinieblas tienen que ser disipadas. Cuando el Evangelio es predicado, las tinieblas son disipadas, desaparecen. Por eso es que es muy importante estar escuchando el Evangelio. Para poder encontrarnos con Dios cada día. Amén. Seguimos leyendo. Voy a terminar con Abraham nada más. Dice aquí 7, ¿verdad? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: miren, hermanos, ¿por qué Dios, fíjense, por qué Dios se le aparece a Abraham ahí? ¿Por qué Dios, hermano, va a visitar a Abraham? ¿Han visto la película de Abraham? Qué bonita está. Hay una parte donde Dios, o sea, es un ejemplo, donde Dios desciende para visitar a Abraham antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero mire, esa comunión, Dios hablando con el hombre a través del sacrificio, a través del derramamiento de la sangre, el hombre puede estar con Dios. Por eso es que, hermano, mira, ¿a poco no te sorprende cuando dice: y apareció Jehová a Abraham? Y nosotros vivimos pensando o imaginándonos, o muchas veces soñamos: ay, ¿cómo no se me aparece Dios a mí? Yo quisiera que Dios se me apareciera. Y decimos: y yo quisiera que Dios me hablara. Hermano, Dios se te apareció ya. Cada vez que se te predica el Evangelio, Dios se te está apareciendo. Cada vez que se te predica el Evangelio, Dios te está hablando. Ahora, hermano, se me aparece no porque no haya venido. Él ya vino, Él ya está conmigo, Él ya está en mí. Hermano, qué hermoso que por medio del Evangelio ahora Dios puede estar con nosotros y que lo pueda disfrutar, que lo pueda vivir. Que ya no vivas, hermano, para resolver problemas y no vivas ya preocupado. No, hermano, sino que ahora tú puedas vivir la plenitud que Dios te ha concedido por medio de Cristo. Amén. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Ya vio? Luego leemos el 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y a partir de aquí, hermano, Dios está caminando con él, así como Dios caminó con Noé. Ahora es Dios con Noé, Dios con Abraham, perdón. Dios lo llama
lo saca de su tierra y su parentela, le da el pacto, lo justifica, lo hace bendito. Ahora yo voy a estar contigo. Dios le dice, yo voy a estar contigo. Pero la evidencia o el punto para que yo pueda estar contigo es el sacrificio. Pero Abraham le creyó. Y la evidencia de que Abraham le creyó a Dios es el hacer el sacrificio. Porque Abraham no conocía a Dios. Pero a partir de ese momento Dios empieza a estar con Abraham y Dios empieza a hablar con Abraham. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es el Evangelio. ¿Sí? Hermano, que el Evangelio sea suficiente para que todos los problemas se acaben en tu vida. La evidencia de que Jesús es el Cristo es que todos los problemas llegaron a su fin en tu vida. El problema ya no es problema. No es que ya no hay problemas, es que ahora el problema ya no es problema para ti. Y vimos el ejemplo, ¿verdad? Para Israel, hermanos, no era problema el no tener agua, porque Dios estaba con ellos. Pero ellos, por no poder creer, veían como problema no tener agua. Para Israel, el no tener que comer no era problema, porque Dios estaba con él, el Dios que hace cosas nuevas, el Dios que todo lo puede, el Dios que tiene el poder para hacer posible lo que no es posible para el hombre. Ese es el Dios, hermano, que ha venido a salvarnos. ¿Sí? Y que tú puedas creer que en Él estás completo. Hermano, en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hermano, ¿cómo lo puedo decir? Lo que verdaderamente ahí está diciendo, hermano, que Dios nunca faltará en el hombre. Hermano, Dios es suficiente para el hombre. Cuando alguien dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Él está diciendo, Dios es suficiente para mí. Él está diciendo, Dios nunca faltará en mi vida. Me podrá faltar esto, me podrá faltar lo otro. Habacuc 2:14 dice, aunque no haya animales en el corral, aunque no haya frutos en la vid, aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo, aunque no haya venta, con todo y eso, yo alabaré a mi Señor. Eso, hermano, es suficiente. El Evangelio, Habacuc 2:14, eso es suficiente. ¿Sí? Cristo es suficiente para nosotros. Ya nada es problema para el que se encontró con Dios. Amén. Ok, pues hasta ahí lo voy a dejar, hermano. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Yo creo que son ejemplos suficientes, ¿verdad? Leo un poquito más solamente, ¿sí? La ofrenda de la sangre del Antiguo Testamento es la sombra de la redención de Jesucristo. Los holocaustos del Antiguo Testamento son sombras, por lo que no pueden solucionar el problema del pecado completamente. Por lo tanto, se tenía que dar esta ofrenda repetidamente, ¿sí? Se hacía todos los días. El rescate en la sangre de Jesucristo, que es el cumplimiento de la sombra del Antiguo Testamento, soluciona el problema del pecado de una vez, eternamente y perfectamente. La sangre de la cruz de Cristo es el camino nuevo y vivo que Dios abrió. Los que están dentro de Cristo Jesús son liberados de la ley del pecado y de la muerte. Solo a través de Jesucristo nos podemos encontrar con Dios. Juan 14:6. Amén. Vamos a hablar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde ya. Gracias, Dios, porque para nosotros el Evangelio, Señor, es nuestra respuesta. Yo oro, Señor, para que cada vez este mensaje
este evangelio, Señor, que tú nos has dado desde el principio, Señor, pueda ser más claro en nuestras vidas. Que no, Señor, que no lo tengamos por pedazos, que no lo tengamos, Señor, como algo a medias, sino que pueda ser completo en nosotros. Y el único que nos puede revelar completamente, plenamente, abundantemente el evangelio, eres tú mismo, Dios. Por eso yo te pido y te ruego, Señor, que tú nos reveles cada día, Señor, de una manera más clara, más visible, más palpable, el evangelio. El evangelio, Señor, que tú le diste al hombre para la solución al problema fundamental, que tiene que ver con Satanás, con el pecado y con el de estar separado de ti. Que esa pueda ser nuestra respuesta, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos poder darte este culto y poder ser llevados a creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te agradecemos.